Diputado Snopek. Gracias, señor presidente. La posición del bloque del Frente Renovador de UNA ya la anticipó y la va a definir el diputado Marco Labaña. Yo quería hacer algunas consideraciones políticas respecto del tema. En primer lugar, evidentemente no va a haber acuerdo en Argentina respecto del origen de la deuda. Si el origen fue en la época de los militares, si fue para atrás, si viene desde antes, si es usuraria o cuál término le pondríamos al conjunto de la deuda de Argentina. Tampoco podría haber acuerdo respecto del monto total incluso de la deuda, que sí, sería bueno saberlo. Este Congreso tiene la obligación de conocerlo al monto total. El ministro cuando vino aquí habló de 225 millones de dólares, 225.000 millones de dólares. Hay informes en el Ministerio de Economía que se hablan de 240.000 millones de dólares. O si se toma el conjunto de las provincias de Argentina con distintos bonos o títulos, quizá esta deuda sea mayor. Tampoco es posible identificar cuál ha sido el destino de esa deuda que ha contraído el país. Y sí le puedo asegurar yo que en la puna jujeña o salteña no está, o en lo que es el oeste de la provincia de La Pampa tampoco está, como no está en la salina de Santiago del Estero, ahí no está la deuda que contrajo el país. Evidentemente, de estas cosas que no nos podemos poner de acuerdo y que en definitiva serían muy controvertidas, pasando este punto sí nos podemos poner de acuerdo y la mayoría de los que están acá y la enorme mayoría de quienes vinieron y nos ilustraron a nosotros, especialistas, o tomando posición respecto de las organizaciones que representaban, han manifestado que es necesario acordar la deuda. Y si ese acuerdo es el mejor acuerdo, o es peor, o es malo, o es bueno, será una calificación que muy probablemente realizará la historia. Como nosotros podemos asegurar, y así nos parece, que la reestructuración de deuda que se hizo en el 2005 y que llevaron adelante Roberto Labaña, ministro de Economía en ese momento, Guillermo Nielsen y muchos otros, ha sido exitosa y que además hemos podido ver por los números que han presentado algunos especialistas, como el propio Juan Cruces, que vino ayer y nos ilustró claramente respecto de decir, es este el motivo por el cual se arregló la deuda argentina, y mostraba 5 o 6 motivos por los cuales muchos consideran que por eso es que la deuda argentina se había arreglado de esa manera, y mostraba que no, que de un conjunto de deudas de países en el mundo, una de las mejores reestructuraciones de la deuda, o la mejor reestructuración de la historia mundial de deudas, se realizó en la Argentina en aquella oportunidad. Entonces, lo que sí decía, que la mayoría de los economistas que vinieron dijeron, y que además, escuchando las voces de los distintos bloques, mayoritariamente dicen, es necesario y es bueno dar vuelta a la página de la historia y tener un acuerdo, lograr un acuerdo. Después la historia dirá qué tan malo o qué tan bueno fue, pero sí el no acuerdo lo pagamos el conjunto de los argentinos en términos de pérdida de empleo, en pérdida de inversiones, en cosas que además las pierden la nación argentina, el conjunto de las provincias y los municipios. Dicho esto, que es necesario entonces un acuerdo en Argentina y avanzar en el tema de, en definitiva, una deuda que tenemos hoy caída, transformarla y con juicios, ya transformarla entonces en una deuda con vencimientos ciertos y claros, y que entonces el conjunto del mundo nos preste. Hay 2 consideraciones luego de eso a realizar. Por un lado, que todos se expresaron y cada uno fueron haciendo los distintos bloques aportes respecto de esto. El punto 1 es mitigar o hacer lo mínimo posible el riesgo de litigiosidad contra nuestro país. Y por otro lado, asegurarnos que el conjunto de la deuda, porque en este punto también estuvieron de acuerdo todos los que estuvieron y los que vinieron acá a exponernos, que contraer deuda o abrir ahora la posibilidad de que Argentina se endeude en el mundo para pagar gasto corriente
No tiene ningún sentido. Y sí, y todos coincidimos, que es necesario para que si se contrae deuda sea específicamente para obras de infraestructura y que aseguren el desarrollo del país. Quizás parte del destino de esa gran deuda, una parte chiquitita podría estar en el puerto de Rosario Victoria, que 40 años y pico nos ha costado a los argentinos hacerlo, y ahí celebramos que esté en cosas como esas, que es necesario que estén en definitiva. Entonces, si analizamos el presupuesto de los últimos años en Argentina, tomando del 2006 al 2015, y vemos allí la cantidad de obras de infraestructura que se presupuestaron y que el Congreso puso en el presupuesto de la Nación. ¿Cuántas de ellas se ejecutaron? Y hemos hecho los números basados en la propia página del Ministerio de Economía, en los informes que remite el Poder Ejecutivo a este cuerpo, en la cuenta de inversión, y teniendo en cuenta también las auditorías de la Auditoría General de la Nación. Y si analizamos el presupuesto, vemos que de 6.406 obras que estaban allí incluidas en el periodo 2006 a 2015, solo se han ejecutado y completado 1.155 obras. ¿Qué sucede allí? Entonces uno podrá decir, bueno, se han completado, quizás se han dejado de lado de hacer, o sea, solamente el 18% se hizo, se han dejado de hacer algunas obras de menor cuantía, que capaz que no eran importantes para el país, y sí se hicieron algunas otras más importantes para el país. No, señor. Si uno considera del total de lo puesto en el presupuesto por este Congreso en los últimos, como decía, desde el 2006 al 2015, en todos esos periodos, 390.000 millones de pesos que se habían puesto allí para hacer obras de infraestructura en todo el país, donde cada jurisdicción y cada gobernador y cada uno de los habitantes de las distintas regiones del país pujaban por y pedían por algún tipo de obra. Es el caso de Jujuy, por ejemplo, que estuvo incluido, Jujuy y Salta, en el presupuesto de la Nación, la doble trocha de la Ruta 34, llamada también la Ruta de la Muerte, que sigue sin hacerse y en definitiva no se hizo. Aparentemente hay ahora algún compromiso por el Plan Belgrano de incluirla y de hacerla y de llevarla adelante, y es importantísimo para las producciones nuestras. Una parte también que quiero resaltar respecto de las producciones de las economías regionales, porque decíamos que es importante el acuerdo para el país, para las provincias y los municipios, pero también es importante para los privados y fundamentalmente para las economías regionales que tienen vinculadas al comercio exterior. Bien es sabido que en las producciones de tabaco o de los citrus en Tucumán, o lo que es las manzanas y las peras en el Valle del Río Negro, cuando se intenta exportar, y conozco más detalladamente el tema tabacalero, cuando se intenta exportar después de haber caído Argentina en el default, las tasas de interés en dólares que se pagan son completamente usurarias. Estamos hablando de tasas del 16 al 18% en dólares por warrant que hay que hacer y que además no se liberan todos juntos de un solo saque, sino que se van liberando de tramos porque hay que ir pagando las distintas obligaciones, y esto hace que la tasa sea efectiva, es decir, por todo el periodo. Cuando uno dice, quizás uno podría tomar esa tasa del 16 y del 18 porque es por una circunstancia especial, por 15, 20 días o 30 días. No, son tasas que se pagan por 270 días. Y por eso las economías regionales y sobre todo las cooperativas de productores y los consorcios de productores exportadores son los que están en problemas. No así los que quienes por ahí se manejan con recursos internacionales, como pasan con los dealers, y entonces compiten frente a nuestros productores con unas ventajas siderales que hacen que en definitiva las cooperativas y los consorcios de productores, como decía, estén endeudados. Pero volviendo al tema de los recursos puestos en el presupuesto. Y por eso es importante que este Congreso ponga en este proyecto de ley y le incorpore, como decía Marcos, un artículo respecto de la deuda futura, que vamos a habilitar para que Argentina nuevamente, entrando al mundo, pueda
acceder a los mercados de capitales. Pero la deuda futura tiene que manejarla este Congreso, tiene que, en definitiva, deuda por deuda, acordarla y decir, es para este conjunto de obras, porque lo han dicho todos los que, como decía, han venido acá a decirnos su opinión técnica, que es importante que sea en inversiones y no en gasto corriente. Y volviendo al punto de el monto del presupuesto de 390.000 millones de dólares presupuestados, solo se ha ejecutado menos del 10%, 38.600 millones de dólares, solamente de pesos, se han ejecutado, es decir, menos del 10% de lo colocado en el presupuesto en los últimos años. ¿Qué ha pasado allí? Ha ido a parar a gasto corriente la mayor parte de lo presupuestado por el conjunto de los argentinos, que es lo que en definitiva no tenemos que volver a caer, y por eso las previsiones tenemos que ponerlo en esta ley de que el endeudamiento futuro vaya y que lo maneje este Congreso y que sea específico, ley por ley, para cada una de las obras que nos hacen falta en la Argentina o para un conjunto de obras que definamos en definitiva este mismo Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Snopek.